ya, yo lo manejo. Ya voy a empezar mi clase ya. Ya está la doctora. No, otra doctora. Mira, tú hablas por tu lado a tu mamá, a tu hermana, y yo hablo por mi lado por ti, a mi mamá, a mi papá, a mis tías. ¿Por qué? Muy bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? ¿O hablo por el micro? Amor, de ahí te llamo. Ya empezó la clase. Ya, chao, chao. ¿Me escucha bien? ¿Estás hablando? No, estás hablando bien. Disculpe, doctora, está como... ¿Acá me escuchan? Qué vergüenza. Muy bien. Vamos a desarrollar el día de hoy la clase correspondiente a semiología respiratoria del adulto mayor. En realidad no hay una diferencia en relación a lo que están haciendo ustedes en la práctica. Se siguen los mismos pasos, la toma de datos, la desagregación de cada síntoma, quién está acompañando a los síntomas y signos respiratorios, el impacto que tiene en la función, en la capacidad respiratoria, etc. Es necesario recordar que este gran grupo de pacientes adultos mayores tienen ciertas características en cuanto a los cambios en la morfología. Y los cambios, vamos a mencionarlos de fuera hacia adentro, ¿no? La caja torácica, la musculatura, los cambios a nivel del aparato respiratorio en sí, el árbol bronquial, los alveolos, etc. Y en función de eso, vamos a desarrollar algunas características clínicas. Ustedes recuerdan que en la clase que hicimos del envejecimiento habíamos comentado respecto a la vulnerabilidad, ¿no? Al aspecto, digamos, tan desfavorable respecto a la capacidad de respuesta que tenemos conforme vamos envejeciendo. Además, recuerdan ustedes que habíamos presentado esta misma diapositiva en la cual podríamos observar que frente a un estrés o un aumento en la demanda, desde el punto de vista metabólico, el paciente va a aumentar el riesgo de complicaciones, va a presentar un declive progresivo de sus funciones y por último va a morir. ¿Qué cambios estructurales podemos observar en el adulto mayor? Acá están viendo ustedes la secuencia, ¿no? Cuando somos jóvenes como ustedes, bien erguidos, salvo los cambios posturales asociados a las mochilas, que ahora se ve con mucha frecuencia, pero vamos bien posicionados, bien erguidos. Conforme avance el tiempo, vamos poniéndonos un poco más jorobaditos y tenemos 60, 70, 80 años y dicen el abuelo está achicándose, ¿no? Está disminuyendo su tamaño. Y eso es cierto. Es cierto porque hay enfermedades degenerativas que se expresan justamente en la disminución del tamaño de las vértebras, en el colapso que puede haber cuando hay osteoporosis. Entonces, esta forma de presentarles de manera progresiva nos va llevando pues a los cambios en la caja torácica. Y miren, las enfermedades degenerativas a la cabeza pues la artrosis vertebral. Seguro que ustedes recuerdan de sus clases de radiología los llamados picos del oro, ¿no? Sí. Los han visto, los picos del oro, esas deformaciones, la vértebra muy bonita, rectangular, y con el tiempo va sacando unas especies de cuernitos ahí y se van a ir
la densidad ósea va disminuyendo, se van ahí achicando, se van ahí colapsando, ¿no es cierto? Los cartílagos costales se van a osificar. Entonces, si se vuelven ya de, digamos, de una textura ósea, ya no tiene esa capacidad de extensión, de movimiento, y va contribuyendo a la rigidez de la caja torácica. Por otro lado, a nivel intervertebral, los discos vertebrales van deshidratándose, van achicándose, y eso hace que progresivamente vaya reduciendo el tamaño de la caja torácica. Y por último, bueno, tenemos osteoporosis, más las mujeres, ¿no? Pero menopáusicas, pero también los varones hacen osteoporosis. Y si tienen enfermedades de fondo, llámese pues a lo mejor un hiperparatiroidismo secundario, algún tipo de patología, o a lo mejor una enfermedad metastásica, obviamente que el sufrimiento va a ser mayor. Todo esto, todo lo que hemos mencionado, la artrosis vertebral, la suplicación de cartílagos costales, la pérdida de los espacios de los discos vertebrales y el colapso vertebral, todo eso que contribuye a que la distensibilidad torácica, o sea, la amplexación, ¿qué va a pasar? Disminuye. Va a disminuir. Ustedes, cuando están examinando pacientes sanos, jóvenes, buscan hacer la amplexación y qué bonito se expande el tórax. Cuando envejecemos, va disminuyendo la distensibilidad. ¿Y qué ocurre? Como vamos a ver posteriormente, tenemos enfisema senil. ¿Y qué pasa con la caja torácica? Se va deformando. Y conforme envejecemos, el diámetro antero-posterior se va ensanchando. Entonces el abuelo va a tener una cajita muy especial, ¿no? Está todo así, el abuelito como que el tórax está un poco hinchado. Y cierto, porque hay deformación de la caja torácica. Disminuye la distensibilidad y aumenta el diámetro antero-posterior. Por otro lado, ¿qué pasa a nivel muscular? Cuando somos jóvenes, como ustedes, hay más masa muscular. Conforme vamos entrando en años, se produce la sarcopenia. ¿Y qué ocurre? Disminuye la masa muscular. Sarcopenia. ¿Y qué pasará si tiene menos masa muscular? ¿Qué pasará si tiene menos masa muscular? Menos fuerza. ¿Tendrá la misma capacidad, la misma fortaleza, la misma fuerza? No. No, pues. Entonces, conforme vamos envejeciendo, vamos disminuyendo masa muscular. Ustedes han visto la felicidad del adulto mayor, que le chute, ayuda a disminuir la sarcopenia para que tengamos masa muscular, etc. Nace esos criterios justamente en la disminución de la masa muscular y por ende la disminución de la fuerza muscular. Y nosotros cuando respiramos, ¿usamos músculos o no? Sí. Hay Diafragmático. músculos, ¿no es cierto? Usamos el diafragma y los músculos accesorios, ¿no? Entonces, si vamos disminuyendo en masa muscular, obviamente que vamos a tener que usar los músculos accesorios. Y esos pacientes van a tener disminución de la tolerancia al ejercicio, porque sus músculos ya no trabajan. Entonces fácilmente se fatigan. No necesitan tener una cardiopatía para tener fatigabilidad. Esos cambios los podemos observar fácilmente en el adulto mayor. Imagínense si normalmente en el envejecimiento el adulto mayor tiene fatiga. Imagínense ustedes si tiene una neumonía. O imagínense que los hagamos pues hacer un ejercicio prolongado. ¿Qué puede pasar? Esto ya va a virar, ¿no? De la fatiga a la disnea. No es lo mismo, ¿no es cierto? Por otro lado, disminuye la masa muscular. Hay sarcopenia en el adulto mayor. Pero también tenemos problemas en los vasos sanguíneos.
¿qué va a pasar? Nuestros vasos sanguíneos van a estar disminuidos en su diámetro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué hacemos? Aterosclerosis, ¿no es cierto? Hay vacas ateromatosas, etc. Entonces, el riego sanguíneo a nivel muscular va a estar disminuido. Tenemos menos masa muscular, tenemos menos riego sanguíneo y obviamente vamos a tener hipoxia. Además, vamos a verlo después en una diapositiva, va a disminuir la presión inspiratoria y expiratoria máxima. No vamos a tener esa capacidad que tienen los jóvenes, ¿no? Capacidad máxima inspiración y máxima expiración. Y se van a alterar los volúmenes. Vamos a verlo después. Ahora miren, todos los adultos mayores vamos a pasar por esos cambios. Pero si de repente yo tengo una patología de fondo, soy diabética, hipertensa, cardiópata, etc., y de repente he sido fumadora, ¿no? Y tengo a lo mejor una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, todos estos problemas que se van a ver con los cambios en el envejecimiento se van a intensificar y el riesgo de complicaciones va a ser mayor. Si yo soy una persona adulta mayor que he tenido un estilo de vida saludable, que he hecho ejercicios, que he comido de manera balanceada, también puedo tener este tipo de problemas, esos cambios, digamos, de fatiga y movilidad, pero no en el extremo de un paciente que no ha tenido orden en su, digamos, en su estilo de vida. O sea, es normal. Lo que pasa es que se va a intensificar en aquellos de mayor riesgo. Otro tema importante, ya les había comentado en la primera clase que hicimos sobre adulto mayor, la polifarmacia. Con esos abuelos que reciben 5, 10, 15 medicamentos. Que para la hipertensión, que el antihipertensivo me da sueño, no me da sueño, me da insomnio, dale solprazolam. Que el alprazolam me estriñe, dale la lacrimosa. Que me causa dolor, dale malaltrato. Entonces, toda esta polifarmacia lo que hace es sumar los efectos colaterales. ¿Y esos efectos colaterales a qué puede llevar? A que haya menor fuerza muscular. ¿Y en qué se va a traducir? En que obviamente no va a haber una buena ventilación. Esto asociado a los cambios en los alveolos, obviamente que se expresa fácilmente cuando tenemos una infección. Imagínense con todos estos cambios, mi tórax ya no tiene la misma distensibilidad, no tengo músculos respiratorios en buena cantidad, el riego sanguíneo muscular ha disminuido y me da a lo mejor un resfrío, una influenza. Entonces, ¿qué pasa? Voy a llegar a la hipoxemia. No voy a tener esa capacidad, digamos, para poder respirar, para poder ventilar, para poder intercambiar gases. Entonces, la infección va a tener una expresión clínica mucho más evidente y va a durar más que en un paciente joven. Por otro lado, la vía aérea también va a degenerarse con el tiempo. Entonces, la vía aérea se va a volver más rígida. ¿Se acuerdan del aparato mucociliar? ¿Se acuerdan que son como unos vellitos que permiten la limpieza del árbol bronquial? Ese aparato mucociliar existe, pero no va a tener esa misma capacidad. Entonces no va a ser tan eficaz como en un paciente joven. Por otro lado, conforme envejecemos, los alveolos, ustedes saben que los alveolos, diciéndolo de una manera muy, digamos, muy simple, son como una bolsita.
¿cierto? Entra el aire y el alveolo se va a distender. ¿Qué pasa en el adulto mayor? Estos alveolos se dilatan. Los alveolos se dilatan y van aumentando esos espacios aéreos. Van a atrapar aire. Y eso se conoce como enfisema senil. Enfisema senil. Atrapa el aire y ese aire se va a quedar ahí. Y va a contribuir a un volumen residual que no va a ser efectivo desde el punto de vista del intercambio gaseoso. Ahora, si yo tengo al paciente inmovilizado, esas prácticas de atar a los pacientes, la verdad, se hace por necesidad, porque no hay personal, no hay familiares, pero no es una buena práctica, porque la inmovilidad del paciente va a exacerbar todos estos cambios y va a hacer que la respuesta sea peor. El paciente que está inmovilizado, que está a lo mejor en la respiración mecánica, ¿creen ustedes que va a tener una respiración profunda? No, al paciente adulto mayor, salvo una hemorragia subaracnoidea, ¿no?, la cual hay reposo absoluto, hay que tenerlo semisentado o sentado, en lo posible, pues haciendo el ejercicio respiratorio, porque de por sí ya no respiramos profundamente. Y si lo tienen inmovilizado, peor. Y su respiración se va a volver superficial. Va a hipoventilar. No puede eliminar el esputo. No sé si ustedes, ahora que están rotando los servicios, se han dado cuenta que los pobres hay que aspirarlos. Y hay un moco espeso, un moco bien pegajoso. Eso es lo que contribuye a la presencia de las atelectasias, ¿cierto? Encima no se le hidrata bien. Esto genera mayor riesgo de complicaciones respiratorias bajas. Algo tan, entre comillas, simple, ¿no? La vía aérea. ¿Qué pasa en el parénquima pulmonar? Las células epiteliales glandulares también se van a ir disminuyendo en número. Ya no van a producir ese moco protector que producen ustedes los jóvenes, ¿no? Que fácilmente les permite eliminar los detritus o algunas células que estén, digamos, facilitando algún proceso infeccioso. Y como habíamos comentado en la primera clase también, todo el aparato inmunológico está venido a menos. Entonces, las defensas van a estar muy disminuidas frente a las infecciones. Y hay que recordar que, como ustedes, hasta los 20 años en las mujeres y los 25 años en el hombre, se pueden producir nuevos alveolos. Pero el adulto mayor ya no produce alveolos. Entonces, esas lesiones que pueden tener polinfecciones pueden terminar a lo mejor en espacios muertos, como en el caso de la Klebsiella, el estafilococo, o de repente fibróticas, ¿no? O bronquiectasia, como en el tema de la tuberculosis. Entonces habíamos comentado que desde el punto de vista del envejecimiento fisiológico, o sea, lo que ocurre conforme envejecemos, hay dilatación de los alveolos. Habíamos dicho, los espacios aéreos van a ir aumentando y el intercambio gaseoso va a disminuir. A mí me encanta tu sonrisa, de verdad. Me encanta tu sonrisa. No, sí, me gusta que mi clase sea así, entretenida, ¿no? Me hace sonreír. Tú vas a ser neumólogo. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que el intercambio gaseoso se va a ver afectado porque la superficie, digamos, efectiva va a verse alterada, ya que vamos a tener un aumento de los espacios aéreos. Va a perderse el tejido de sostén de las vías aéreas
Y todo esto, como habíamos comentado al principio, van a contribuir que además que la caja torácica no se va a poder distender como en la juventud, la elasticidad del pulmón también se ve afectada. Miren con el tiempo cuántos cambios podemos tener. Y lo más, digamos, impactante es el incremento en el volumen y capacidad residual. Eso no nos ayuda, porque es una especie de secuestro, es un aire que está ocupando espacio, pero que no es funcional. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo varían los volúmenes pulmonares. Acá en el lado izquierdo estamos viendo los volúmenes en un pulmón normal, en un pulmón como el de ustedes, un pulmón joven. Fíjense la capacidad inspiratoria, miren hasta dónde llega, y miren acá. No, disculpen, esta es la capacidad inspiratoria, esta es la capacidad vital. Acá la capacidad vital, vamos a observarla así en... Bueno, vamos a poner los lentes. Ahora sí. Vamos a ver acá, miren, la capacidad vital hasta dónde llega. Y miren, en un pulmón normal es mucho mayor. En el adulto mayor va a estar disminuido. Pero por otro lado, vamos a observar, miren, acá en un pulmón normal, joven, el volumen residual. Pero en un pulmón envejecido, fíjense, este volumen residual se duplica. O sea, es una cantidad de aire atrapada que no ayuda al intercambio gaseoso. Por otro lado, estamos viendo la capacidad funcional residual, fíjense, en un pulmón joven y en un adulto mayor. Miren cómo se incrementa notablemente, ocupando un espacio valioso que no ayuda, no contribuye para la adecuada ventilación. ¿Qué más encontramos? El volumen residual respiratorio va a disminuir discretamente frente a un pulmón normal, y ya habíamos comentado, la capacidad vital va a verse bien afectada, ¿no? Notablemente afectada en el envejecimiento. Asimismo, mientras acá estamos viendo una capacidad pulmonar total, miren acá cómo se va a ver afectada en el adulto mayor, a expensas de la capacidad respiratoria. Entonces, todos estos cambios contribuyen a que este paciente, el adulto mayor, normalmente, esto ya, así envejecemos, estamos en desventaja frente a un pulmón joven. Por ello es que vamos a tener diferentes expresiones en relación a lo que es el intercambio gaseoso. Ahora miren, las vías respiratorias en el adulto mayor se cierran fácilmente. Y no solamente es desde el punto de vista, digamos, funcional, sino que se produce moco, no se expectora. La calidad del moco es densa, es pegajosa, entonces puede contribuir a que se obstruya un bronquio y se produzca la fermentación. Más aún, si este paciente, habíamos dicho, está en cama, inmovilizado y no respira profundamente. Mentalicen ustedes, ¿no? Un joven y un adulto mayor. Esos pacientes que están viendo ustedes en los hospitales, es la triste realidad del mundo. A esa edad llegamos, desafortunadamente, en un sistema de salud donde nos amarran, porque no hay quien nos cuide, que nos tienen echados, y obviamente es un círculo vicioso. El pobre paciente va a respirar superficialmente, y si está en decúbito dorsal todo el tiempo, ¿qué puede hacer? Estamos contribuyendo a que esto se perpetúe y no estamos haciendo nada
por evitar que ese paciente desarrolle una neumonía. Por eso con frecuencia van a haber neumonías asociadas a la atención en salud, que antes se llamaban neumonías nosocomiales, en pacientes adultos mayores. Y dicho sea de paso, la expresión clínica no es la típica que ustedes han aprendido cuando han visto el síndrome parenquimal. Puede simplemente presentar murmullo vesicular disminuido. O por ahí uno que otro crepitante. No necesariamente van a encontrar todo lo que es un síndrome de condensación clásico, porque ellos desarrollan lo que se conoce como neumonías atípicas. Ahora miren, la capacidad de respuesta del adulto mayor en relación a la hipoxia, sea la disminución de la oxigenación, o a la hipercapnia, aumento del CO2, esa respuesta no es la misma que en una persona joven como ustedes. Ustedes se dan cuenta rápido cuando tienen un problema de hipoxia o un problema de hipercapnia, rápidamente, y establecen los mecanismos de compensación. El adulto mayor no. Ahora de repente tenemos un desorden cerebrovascular. Les comentaba en la mañana a los alumnos. ¿Qué puede producir un síndrome o una enfermedad cerebrovascular? ¿Qué produce una enfermedad cerebrovascular? ¿Quién es ella? Una isquemia, ¿no es cierto? Una isquemia. De repente, tengo una isquemia cerebral. Produce un infarto. ¿Quién controla la respiración? El hipotálamo. Claro, el tronco cerebral. Ah, el tronco cerebral. Pero como esto es cerebrovascular, también puede ser cerebral, ¿no es cierto? Y puede haber isquemia periférica sin necesidad de que tenga la afección ahí, en esa rama, en esa arteria. Se produce la isquemia cerebral y periféricamente hay una respuesta también de imagínense, tenemos un desorden cerebrovascular. No se maneja bien la respiración. Tengo un pulmón que es incapaz de reconocer la hipoxia y la hipercapnia. Estoy echada, no respiro bien, no tengo buenos intercambios de gases. El cerebro recibe la oxigenación de la sangre, ¿no es cierto?, de la sangre arterial. Pero si esa sangre no tiene la adecuada oxigenación, va a perpetuarse la isquemia. Y el cerebro no puede manejar y el pulmón tampoco responde. Entonces, entre los dos se potencian y no hay cómo salir. Entonces, una enfermedad cerebrovascular interfiere mucho más con el control respiratorio. No hay un buen control, no hay respuesta a la hipoxia, no hay respuesta al hipercapnia y el paciente empeora. Entonces, cuando tengamos un desorden cerebrovascular, establezcamos las medidas de prevención, porque si no, es un círculo vicioso que no ayuda. Paciente con enfermedad cerebrovascular, cuidar siempre las vías respiratorias. Por otro lado, como no tiene buen control, o a lo mejor hace edema cerebral, a lo mejor hace hipertensión retrograda, vomita el paciente, y si está con un problema cerebrovascular, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Vomita, no tiene control. ¿Qué puede pasar? Se aspira, ¿no es cierto? Y hace el cuadro más aparatoso, hace el cuadro más evidente, y se complican las cosas, ¿no? Entonces, una enfermedad cerebrovascular va a interferir con el control respiratorio. El adulto mayor, de por sí, no percibe la broncoconstricción aguda. A veces podemos tener un paciente con silencio auscultatorio.
El paciente está con una broncoconstricción evidente. ¿Ustedes, alguno es asmático? ¿Han visto pacientes asmáticos? ¿Han escuchado los sonidos? Sí, silencio. Repito, ¿no? Y el paciente se sienta, cuelga los brazos, cuelga las piernas y hace un esfuerzo para respirar, ¿no? Toma aire y después y ahí siente que suena. Aparecen los receptores. En el adulto mayor no pasa eso. Puede estar con una broncoconstricción severa y no va a establecer mecanismos para respirar. Entonces, no hay que presumir que no hay compromiso bronquial, que no hay broncoconstricción, si es que ustedes no lo ven al paciente como un paciente joven asmático, con esa sensación, digamos, de angustia por eliminar el aire. No van a ver eso con el paciente. Él no les va a decir que siente el pecho, me ronca el pecho, difícilmente. Ahora miren, conforme envejecemos, la cavidad oral se va colonizando de muchos gérmenes. Es más, el adulto mayor tiene problemas también de sequedad, ¿no es cierto? Vamos secando. ¿Qué más? Puede haber avitaminosis. ¿Qué más? Carie dental, ¿no? O a lo mejor ruptura de algunas piezas. Y las bacterias van colonizando la cavidad oral. Está muy próximo al aparato respiratorio. Entonces, el tracto respiratorio superior puede tener infinidad de gérmenes. No digo que estén enfermos, están colonizados. La cavidad oral, el aparato respiratorio. Y si hay una neumonía aspirativa, imagínense, esa cantidad de gérmenes van a pasar a los pulmones. ¿Qué más? El adulto mayor puede tener trastornos de deglución. El abuelo se atora y se aspira. Y por el solo hecho de estar colonizados, ya podemos tener infecciones a veces difíciles de manejar. Más aún si esto se asocia a una inmunidad muy afectada ya por la edad. Así seamos adultos mayores sanos, ¿ya se acuerdan ustedes la definición? Así seamos saludables, va a haber una menor respuesta a la hipoxemia, o a la hipoxia y a la hipercapnia. No vamos a ser capaces de manejar con los buffers como manejan ustedes en la juventud. Obviamente que si tenemos una agresión o una infección, la respuesta no va a ser la misma. Se va a afectar notablemente ese intercambio gaseoso. Ahora, el adulto mayor puede tener cualquier tipo de enfermedad en las vías respiratorias, pero con frecuencia podemos diagnosticar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, neumonía, y acá hacer una mención respecto a que en ellos los cuadros clínicos no son iguales que en el paciente joven. Ellos suelen hacer neumonías atípicas, de repente bilaterales, de repente con gran compromiso en los campos pulmonares, a diferencia de las neumonías localizadas. Con frecuencia se describe apnea del sueño. El paciente deja de respirar un buen rato durante el sueño. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede producir muerte súbita, daño cerebral, el apnea del sueño. También tromboembolismo pulmonar. Este cuadro clínico lo van a ver con mayor detenimiento el próximo ciclo. Sin embargo, es necesario comentarles que ustedes recuerdan que el adulto mayor no necesita hacer fiebre para decir que tiene una infección. El tromboembolismo pulmonar se caracteriza porque de repente el paciente presenta disnea,
súbita, sin fiebre. La neumonía también puede darle virus sin fiebre. ¿Cómo establezco la diferencia? Porque el manejo de una neumonía es con antibióticos, el manejo de un embolismo es con anticoagulantes. ¿Cómo establecemos la diferencia? Por los factores de riesgo. Para eso han hecho su examen físico. De repente el paciente tiene insuficiencia venosa, varices de miembros inferiores. De repente es obeso. De repente está mucho tiempo sedentario. Esos factores te van a hacer pensar en esa posibilidad diagnóstica. Por eso siempre les comento, no basta un crepitante para que digas que es una neumonía. El crepitante también puede ser expresión de edema pulmonar, ¿no es cierto?, de congestión pulmonar. Tienes que unir la anamnesis, unir los antecedentes, unir el examen físico, recién ahí vas a concretar tu posibilidad diagnóstica. Un solo signo, un solo síntoma no hace el diagnóstico, y en ellos puede ser muy parecida la neumonía y el tromboembolismo pulmonar. La tuberculosis, como no, es una de las enfermedades de nuestro medio. No se saben los adultos mayores de las diferentes formas de tuberculosis. Tuberculosis parenquimal, pleuroparenquimal, tuberculosis meningoencefálica, tuberculosis intestinal, urinaria, etc. Cualquiera de sus expresiones en el adulto mayor. La influenza, la gripe, por eso tenemos en nuestro programa de vacunación en este grupo de pacientes justamente anuales para evitar que esos pacientes terminen en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿vamos a evaluar diferente al adulto mayor? No, pero vamos a evaluarlo bien, vamos a evaluarlo como si fuera nuestro familiar, porque la historia clínica es la misma. Tiene anamnesis, tiene examen físico, pero voy a tener que ser muy cautelosa, ya les comentaba en la primera clase, hay que ver bien calidad oral, hay que ver bien estado de nutrición, hay que ver bien el estado de hidratación, y todo eso suma para hacer el diagnóstico. ¿Es necesaria una placa de tórax? Por supuesto. Es necesaria una placa de tórax. A veces las placas, ya seguramente les han comentado en sus clases de radiología, hay disociación clínico-radiológica. Pueden escuchar un montón de exceptores y la traducción de la placa será algo muy simple. O por el contrario, tener una placa horrible que tiene muchas lesiones y solamente escuchan disminución del murmullo vesicular. Entonces, eso se conoce como disociación clínico-radiológica, que es frecuente en el adulto mayor. En ellos es necesario establecer el estudio de función pulmonar, lo han visto en fisiología, cuando han revisado los volúmenes es importante, para ver cuál es el basal de ese adulto mayor y cuidar en prevención. Y obviamente, muestras de esputo. Las muestras de esputo, sobre todo, para que no se nos escapen las tuberculosis, ¿no? Que pueden, son enfermedades crónicas que pueden matar al paciente. ¿Qué vamos a evaluar desde el punto de vista respiratorio? Igual que el paciente joven. Vamos a ver, a lo mejor tiene huéfago o aleteo nasal, a lo mejor tiene tirajes. ¿Cómo está ese patrón respiratorio? ¿Qué tipo de respiración tiene? ¿Es torácica, es toracoabdominal, predominal abdominal? ¿Está utilizando músculos accesorios? Cuando hablamos de tiraje nos referimos a los músculos accesorios. El paciente está perdiendo peso. Qué importante ver, sobre todo preguntarle al familiar o al paciente, porque quienes viven con ellos no se dan cuenta, ¿no? Pero de repente, ¿cuántos botones de la camisa, cuántos centímetros de la correa, o si le queda ancho el pantalón? Hay formas de preguntar, ¿no? No siempre te van a decir si he perdido peso. La ropa, ¿cómo le queda? Ah, sí, la ropa le queda grande. Antes que usaban correa se preguntaba cuántos huequitos tiene que ajustar más la correa. Ahora ya no se usa correa, pero les pueden decir que le queda grande. El esputo.
Miren qué importante. ¿Un esputo hemoptóico indica siempre tuberculosis? No, es más, no necesariamente es respiratorio. De repente es un cuadro de tipo cardíaco. O de repente es un cuadro de tipo aplasia medular. O de una trombocitopenia. O de problemas de factores de coagulación. Entonces hay que examinar las características del asunto, teniendo en cuenta toda la parte clínica. Ya habíamos hablado, ¿no? Esas alteraciones de la caja torácica son evidentes. Hay evidencia de ese tórax en túnel. Hay que medir el diámetro. Y la presencia de los llamados dedos en palillo de tambor. ¿Qué son los dedos en palillo de tambor? Macrofagia. ¿Qué son los dedos en palillo de tambor? ¿Cómo? ¿Conocen los palillos de tambor? Sí. Síndrome de hipoxia, creo que es. No. Acá, ¿qué pasó? Y en la crocacia ustedes ven eso y ven las uñas en vidrio de reloj. Esa denominación de vidrio de reloj tiene pues cientos de años, ¿no? Porque ya no se usan los relojes de antes, tenían unas lunas así. Ahora ya no. Ahora los relojes tienen una luna plana. Pero ha quedado esa definición. Y por último, la cianosis, ¿no es cierto? ¿Hay cianosis distal o no hay cianosis distal? ¿Eso qué me está indicando? Que hay hipoxia crónica. No siempre lo vamos a ver, pero cuando encontremos acrocaquia hay que pensar en esa posibilidad. Puede ser que sea algo, digamos, familiar, fenotípicamente del paciente, pero investiguen de todas maneras. En el adulto mayor es importante ese dato. Y no solamente vamos a verlo con problemas respiratorios, también podemos verlo en problemas de tipo cardíaco. Todo aquello que genera hipoxia. Habíamos dicho las enfermedades respiratorias en el adulto mayor son atípicas. No necesitan tener vibraciones vocales aumentadas, pectoriloquia áfona, soplo, no. Basta con que encuentren el crepitante y un muy disminuido y van a hacer el diagnóstico de la neumonía atípica. Obviamente que responden muy lentamente al tratamiento y necesitan asistencia. Siempre les comento, ¿no? Porque creo que es el momento, cuanto más jóvenes son más moldeables en el sentido de la preparación profesional. Porque ya cuando son residentes, la verdad que es difícil cambiarlos. Pero sean empáticos con sus pacientes. Hagan de cuenta que es su familiar. No se conformen, qué horrible se ve cuando vamos a los servicios y todos están atados porque es más cómodo para el personal. Habíamos dicho que la inmovilidad va a hacer que estas deficiencias, digamos, defensivas del aparato respiratorio se expresen más, que se complique más el paciente. No lleguemos a ese extremo, miren, la inmovilidad va a generar gravedad en el paciente. Y qué importante, yo no sé si ustedes se han sentido alguna vez deprimidos en la necesidad de que tengan compañía, que conversen con alguien. Imagínense al pobre adulto mayor aislado. Qué triste, ¿no? Hagan de cuenta que son ustedes. Es importante acá tener en consideración este aspecto, porque el deterioro funcional y psicológico no va a abonar en nada, por más que le pongan los últimos antibióticos, no va a ayudar, por más que le pongan oxígeno. Acá tienen que trabajarse desde el punto de vista multidisciplinario, no es como un paciente joven. Y por último, suelen presentar comorbilidad, ¿no? Enfermedades degenerativas, o a lo mejor hipertensión, diabetes, cáncer, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso. El reflejo tusígeno no es el mismo que ustedes tienen. Ustedes sienten algo, expectoran con facilidad.
El adulto mayor no puede, ya lo hemos explicado, no tiene la caja torácica adecuada, no tiene la fuerza muscular, no tiene ni musculatura adecuada. Y siempre podemos encontrar la oxigenación disminuida a nivel tisular. Vamos perdiendo esa capacidad con el tiempo. Entonces, todos estos factores se van sumando. Incremento de la rigidez de la caja torácica, como hemos descrito, disminución de la elasticidad pulmonar, incremento del volumen residual, respuesta disminuida a la hipoxia e hipercapnia, reflejo tusígeno disminuido y también habíamos mencionado disminución de la actividad ciliar. Miren, es un resumen de toda la clase. Los factores que, digamos, hacen que un adulto mayor responda ineficientemente frente a una agresión. ¿Y cuáles serán las consecuencias de todos estos cambios que hemos mencionado? Van a ser incapaces del aclaramiento respiratorio, esa limpieza de las vías respiratorias. Tienen tendencia a las infecciones y también a las... Ay, se me dio la palabra. Bueno, tendencia a las infecciones respiratorias. Y ya habíamos comentado también, la función respiratoria está disminuida a expensas del volumen residual, ¿no es cierto? El volumen residual aumenta, la capacidad funcional residual aumenta y disminuye la capacidad vital. Eso ya lo saben en el fisiología. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya saben que en el examen presentamos casos clínicos y en función del caso clínico van ustedes que generar la respuesta, ¿no?, de la pregunta aplicativa, ¿no? Todo es aplicativo. Aumenta ahí. Muy bien, entonces hemos cumplido. Doctora, disculpen, lo ultimito que dijo, el volumen residual. El volumen residual aumenta. Y la capacidad funcional residual. Los dos aumentan. Y la capacidad. La capacidad vital disminuye. Ya, capacidad. Ahí está en la diapositiva de las onditas, ahí está. Solo disminuye el volumen residual, es lo único que... Perdón, solo aumenta el volumen residual. Y de ahí todas las capacidades son las que disminuyen, más bien. Claro. Es inversamente proporcional. Sí, bien. Disminuye la capacidad vital y ya no tiene esa, digamos, eficiencia en cuanto a la respiración. Ya, gracias. Piero, ¿tú eres el delegado? ¿Tú eres el delegado?